Que los mercados son conversaciones, que el mundo va a ser transparente. El otro día leía un libro de un publicista muy famoso en España, de Luis Bassat, y él decía, nunca había pasado esto, los usuarios saben más que mis vendedores. Y esto está ocurriendo ahora, porque lo que dice aquí es, lo que saben los usuarios entre todos es mucho más de lo que puede saber incluso la propia empresa que pone ese servicio, porque tienen la información incluso de su uso, de sus fallos. ¿Y qué es lo que te dice? Que ya no hay secretos, que tienes que intentar ser transparente, que en este mundo ya no vale tu voz, no es la que se va a oír, como se ha dicho antes. Estas cifras han salido antes, confiamos en un 78% en nuestros amigos, en gente con la que tratamos en la red social, solo un 14% en las campañas publicitarias. Las compañías confían en LinkedIn para ir a buscar sus empleados, ¿no? En un 80%. Bueno, y hay bastantes datos que muestran incluso la poca eficacia de algunas de las campañas publicitarias. Solo el 18% consideran que tiene un ROI positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las empresas tienen que hacer lo que se ha dicho, tienen que escuchar, porque ya una empresa no es lo que ella dice de sí misma, una empresa es lo que los demás dicen de ti. Que este nuevo entorno obliga a que te plantees desde el principio tu visibilidad en los buscadores. Vas a trabajar en un nicho, pero tienes que ser visible. Y encima tienes que tener una buena reputación y una identidad digital. Tienes que empezar a trabajar todo eso desde el principio. Entonces, bueno, este es un chiste que simplemente habla de que los científicos durante mucho tiempo han estado buscando una teoría del todo. Bueno, pues esta teoría del todo para muchos es ya la de la larga cola de tanto que se está usando, ¿no? Otro libro que para mí me parece fundamental pues fue este de Clay Shirky, ¿no? De Here Comes Everybody. Entonces, él habla mucho del poder de la organización sin organizaciones, la capacidad de autoorganizarse que tienen los grupos, ¿no? Entonces, él dice que hay 4 etapas que vamos a ir pasando. Primero compartimos, después conversamos, trabajamos colaborativamente y ya empezamos a hacer acciones conjuntas. Este, por ejemplo, es un caso de autoorganización en educación. Este hombre es un educador, Sugata Mitra, que en la India, yo creo que lo conocéis, él hizo un experimento que se llamaba un agujero en el muro. Él puso un PC en el muro, puso una cámara para ver qué pasaba y ahí había un montón de niños de un barrio muy pobre de Nueva Delhi. Y después repitió el experimento en muchas ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Pues que los niños no sabían hablar inglés, el ordenador, por supuesto, estaba en inglés, se acercaban los niños de 12 años, que son casi adultos en esos barrios, tocaban un poco, no encontraban la solución y se iban, se aburrían. Entonces entraban los niños de 8 años, muy creativos, porque son todavía niños, empezaban a buscar y de pronto encontraban un juego, encontraban algo. Como ya se podía hacer algo con el ordenador, había un revuelo muy grande. Entonces venían las niñas de 12 años que ponían orden. Entonces hacían que los mayores cogían a los de 6 años y lo vieran, daban los turnos de jugar y poco a poco la organización en una sola semana sabía usar muy bien ese ordenador sin saber inglés ni nada, solo por prueba-error y autoorganización propia, ¿no? Bueno, pues eso después lo hemos visto, eso después lo hemos visto antes se ha referido a eso, ¿no? Autoorganización de grandes grupos. Nosotros vivimos uno en España en el año 2004, después de aquel atentado en Madrid. Después el más famoso fue el que se inició aquí en Colombia contra las FARC. Después vino todos aquellos grandes movimientos que no podías imaginar, que salían simplemente llamamientos en las redes sociales en Irán después de las elecciones. Después, ahora este año hemos vivido Egipto, hemos vivido Túnez, estamos viviendo nosotros ahora en Madrid un movimiento también que se llama Spanish Revolution. Entonces, todo esto lo único que venía es a demostrar que todo lo que se contaba en ese libro empezaba a tener su efecto.